Mi nombre es Emily, tengo 71 años, y nunca pensé que a mi edad, tener que vivir algo tan horrible como lo que voy a contarles. Cuando vi a mi nieta de 6 años, con su hermosa cabeza completamente rapada, sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Su cabello dorado. El cabello había desaparecido por completo. Lo único que quedaba era su pequeño cuero cabelludo expuesto, vulnerable, como si hubiera sido atropellado por una maquinilla industrial. Mi corazón se paró por completo. Era mi hijo. Fiesta de cumpleaños de Michael. Habían invitado a toda la familia. Llegué con mi pastel de chocolate casero, el que mi nieta Mónica la quiere tanto. Esperaba verla corriendo hacia mí como siempre, con sus trenzas doradas bailando en el aire, gritando Anabuela, Emily, con esa dulce voz que ilumina mi alma. Pero cuando entré a la sala de estar, la niña estaba sentada en un rincón, con la cabeza gacha, vistiendo una pelota de béisbol rosa angorra que le quedaba enorme. Algo no andaba bien. La de mi abuela en el instinto me gritó que algo terrible había sucedido. Me acerqué a ella lentamente. Mónica, mi amor, ¿por qué no me das un abrazo?, le pregunté con ternura. Me miró, levantó sus grandes ojos, y vi lágrimas contenidas. Lágrimas que una niña de 6 años no debería haberlo hecho. Abuela, no puedo quitarme el sombrero, susurró con voz entrecortada. Su labio inferior temblaba como una hoja en una tormenta. Mamá dice que me veo fea. Doble comillas. S-I-N-L. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué le pasó a tu cabello, mi pequeño?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Con mucho cuidado, levanté la tapa rosa. Lo que vi me rompió el corazón. A Elma en 1000 pedazos. Su hermoso cabello rubio, el cabello que usé peinarla con tanto cariño cada vez que venía a visitarme, había sido brutalmente cortada hasta la raíz. No fue un corte de salón, fue un afeitado cruel y despiadado, como si había usado una afeitadora eléctrica sin ningún cuidado. Dios mío, exclamé, incapaz de contenerme. ¿Quién te hizo esto? Mónica empezó a llorar en silencio. Esas lágrimas silenciosas que solo salen cuando un corazón está completamente roto. Mamá hizo eso, susurró suavemente, mirando hacia su madre, mi nuera Paula. En ese momento, Paula apareció con una copa de vino en la mano y una sonrisa que me heló la sangre. Emily, ¿viste el nuevo look de Mónica?, dijo, riendo como si nada hubiera pasado. No, parece moderno. Es la nueva moda. Repetí en incredulidad. Paula, ¿cómo pudiste hacerle esto a una niña? Paula se encogió de hombros con total incredulidad. Preocupados. Era necesario. Esta niña nunca quería lavarse el pelo. Ella siempre lloraba cuando intentaba peinarla. Así que decidí solucionarlo de una vez por todas. Pero es solo una niña de 6 años, grité, sintiendo la rabia subirme a la garganta. ¿Cómo pudiste raparle la cabeza por completo? Es solo pelo. Emily. Paula tomó otro sorbo de vino y volvió a reír. Además, es una broma. ¿No lo ves? Los chicos de hoy en día son tan dramáticos. Una broma. Ella había calificado de broma el trauma que le había causado a mi nieta. Meyer, a Mónica, que se había escondido detrás de mis piernas, temblando como un pajarito asustado. Sus manitas se aferraron a mi vestido coral con desesperación. Una broma, repetían lentamente, sintiendo que cada palabra se convertía en veneno en mi boca. ¿Consideras una broma humillar a tu propia hija? Paula puso los ojos en blanco. Ay, Emily, no seas tan dramática. Solo en ms habrá vuelto a crecer un poco. Pero conocía a mi nieta, sabía lo orgullosa que estaba de su cabello dorado. Sea bello. Recordé todas las tardes que pasamos juntas, yo cepillándolo con cuidado, mientras ella me contaba sus aventuras en la escuela. Recordé cómo brillaba cuando hacía trenzas especiales para fiestas. Su cabello era su corona, y Paula se lo había arrancado sin piedad. Miré a mi alrededor. Mi hijo Michael lo encontré en la cocina sirviendo bebidas como si nada hubiera pasado, como si su hija no estuviera sentado en la sala con la cabeza rapada
y el corazón roto. Michael Wright, Canvas, Tense. Sabía sobre esto. Se dio la vuelta y vi una mezcla de incomodidad y resignación en sus ojos. Mamá, Paula decidió que era para lo mejor. El pelo de Mónica siempre estaba enredado y permitiste que raparan a tu hija como a una recluta militar, le pregunté, sintiendo lágrimas de indignación brotar de mis ojos. Michael suspiró con cansancio. No es para tanto, mamá. Es solo pelo. Esas dos palabras resonaron como un sonido tortuoso en mi mente. Para ellos era solo cabello, para mi nieta. Fue su dignidad, su autoestima, su confianza destrozada. Volví con Mónica, quien seguía llorando en silencio. La tomé en mis brazos y sentí su cuerpecito temblar contra el mío. No, Lord, ya no me importa mi amor, le susurré al oído. La abuela está aquí, pero en el por dentro hervía de rabia. No era la primera vez que Paula humillaba a mi nieta, siempre hacía comentarios crueles, siempre encontraba formas de hacerla sentir pequeña e insignificante. Y yo había estado en silencio durante demasiado tiempo. Hoy eso cambiaría. Hoy obtendría justicia para mi nieta. Tomé a Mónica en mis brazos y la llevé al baño para hablar con ella en privado. Cerré la puerta con llave y me arrodillé a su altura. Aunque mis rodillas de 71 años protestaron, sus ojitos estaban rojos de tanto llorar. Cuéntame exactamente lo que pasó, mi amor, dije, con la voz más suave que pude. La abuela necesita saber toda la verdad. Mónica sollozó y empezó a hablarme entre hipos. Ayer por la mañana mamá me despertó muy enojada. Dijo que tenía el pelo muy sucio y que era una niña sucia. Me dolió el corazón. Había visto a Mónica hace solo 3 días y su cabello estaba perfectamente limpio. Paula mintió, pero me bañé el día anterior. Abuela, te lo juro. Sus manitas temblaban mientras hablaba. Mamá me llevó al baño y tengo la máquina que usa papá para afeitarse. La afeitadora eléctrica. ¿La afeitadora eléctrica? Yo preguntó con horror. Mónica asintió. Me dijo que me quedara quieta o iba a rame. Dolió. Lloré mucho, abuela. Lloré y le rogué que parara. Pero ellas seguían, y así hasta que todo mi cabello estaba en el suelo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Imaginé a mi nieta pequeña aterrorizada, viendo su hermoso cabello caer al suelo, mientras su propia madre la humilló sin piedad. ¿Estaba tu papá en casa?, pregunté, incluso aunque ya sabía la respuesta en sí. Estaba viendo la televisión en la sala. John, grité, pidiendo ayuda, pero no vino. Mónica me miró con esos ojos inocentes, llenos de dolor. Cuando terminó, mamá me dio el sombrero y me dijo que era mi culpa por ser una niña sucia y desobediente. Sentí la rabia ardiendo dentro de mi.com, o lava volcánica. No solo había afeitado a mi nieta, sino que la había culpado por ello. La había destruido a autoestima y sembró semillas de vergüenza en su corazón de 6 años. Abuela, Mónica me susurró al oído. ¿Crees que soy fea ahora? Esas palabras me destrozaron por completo. La tomé en su carita, estaba entre mis manos, y la miré directamente a los ojos. Mónica, escúchame con mucha atención. Eres la chica más hermosa del mundo. Con o sin pelo, eres perfecta. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ella asintió, pero yo vi, que no me creyó del todo. El daño ya estaba hecho. Salimos del AME, fui al baño y volví a la fiesta. La música sonaba, la gente reía y charlaba como si nada hubiera pasado, como si mi nieta no hubiera sido brutalmente humillada hace apenas 24 horas. Yo busqué a Paula y la encontré riéndose con mi hermana, Brenda. Parecía completamente relajada, como si se estuviera afeitando. En tener 6 años era lo más normal del mundo. Me acerqué a ellos con Mónica de la mano. Brenda, ¿tú sabías a lo que Paula le hizo a mi nieta? Mi hermana me miró confundida. ¿Qué? Se afeitó la cabeza por completo. Mírala. Le quité el sombrero a Mónica, quien inmediatamente intentó cubrirse con sus manitas. Brenda dio smile. Pero, ¿por qué? Paula interrumpió con Henry. Era
necesario. Esta chica no se lavaba bien el pelo, siempre lo tenía grasiento y enredado. Además, ahora hace más fresco por el calor. Yo misma le lavé el pelo hace 3 días cuando estaba en mi casa. Estaba impecablemente limpio. Bueno, se ensució rapidísimo. Entonces, Paula respondió con calma. Los niños son así. Brenda me miró con los ojos muy abiertos. Anojos. Ella también era abuela y comprendió perfectamente la magnitud de lo sucedido. Paula, esto es demasiado en extremo. Podrías haberle cortado el pelo normalmente, no raparla como a una criminal. Es solo pelo, repitió Paula, como un disco rayado. ¿Están exagerando? En mi época, los niños obedecían y punto. Si Mónica hubiera obedecido desde al principio, esto no habría sucedido. En tu época, pregunté con incredulidad a Paula. ¿Tienes 20 años? ¿No 50? ¿De qué diablas? Bueno, en mi familia nos enseñaron cosas de verdad, disciplina, respondió ella con vehemencia, no como ahora que todos los niños están malcriados. Justo entonces, mi vecino Jonathan, que había venido a la fiesta con su esposa y se acercó. Había visto toda la escena y su expresión era de completa disgusto. Disculpe que me entrometa, dijo Jonathan en voz alta, pero tengo 3 nietos, y nunca en mi vida, a la vida, les hace algo así. Esto no es disciplina. Is crueldad. Paula lo miró con desprecio. No me pidieron su opinión, señor. No necesito que me la pidan, respondió Jonathan con firmeza. Cuando veo a un adulto en sí lastimas a un niño, es mi deber decir algo. Paula se rió histéricamente. Por favor, no seas así, tan dramático. Es solo un corte de pelo radical. Pero noté algo más. Durante toda la conversación, Mónica se había aferrado cada vez más a mi cuerpo, temblando cada vez que su madre hablaba. No era solo miedo, era puro miedo. Terror. Esta niña le tenía terror a su propia madre. Mónica, dije en voz baja, ¿no? ¿Quieres ir a la cocina conmigo por un poco de agua? Ella asintió desesperadamente, pero cuando intenté llevarla, Paula me detuvo. No, Mónica se queda aquí conmigo. Ya lleva mucho tiempo escondida. Solo vamos por agua, expliqué, intentando mantener la calma. Dije que no a Paula. Su voz se volvió amenazante. Esta chica necesita aprender a socializar, no esconderse detrás de ... a ese faldas de su abuela cada vez que no le gusta algo. Miré a mi nieta y vi pánico absoluto en sus ojos. No quería quedarse con su madre. Le tenía miedo. Salí entonces. Mi hijo Michael se acercó al grupo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto alboroto? Tu madre está haciendo una montaña de un grano de arena. Paula le dijo con voz empalagosa, solo porque le corté el pelo a Mónica. Michael me miró con cara de cansancio. Mamá, por favor, no causes problemas, es solo pelo. ¿Problemas? No podía creer lo que oía. Michael, ¿viste cómo se ve tu hija? ¿Viste cómo tiembla de miedo? Está bien, mamá. Solo está siendo dramática como siempre. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mi propio hijo estaba llamando dramática a su hija, de 6 años, por ser tan traumatizado. A mi propio hijo se puso del lado de quien había humillado a su propia hija. Dramatic. Repetí lentamente. Tu hija de 6 años está siendo dramática porque la afeitaron contra su voluntad. Mamá, ya basta. Michael me miró con irritación. Paula es su madre y tiene derecho a decidir sobre su cabello. No tienes derecho a ... negocio involucrado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi hijo, mi propio hijo, estaba defendiendo lo indefendible. Estaba eligiendo a su esposa por encima del bienestar de su hija. Miré a Mónica, que estaba ahora, lloraba en silencio otra vez. Miré a Paula, que sonreía con satisfacción. A Michael, que evitó mi mirada. Y en ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. No iba a dejar que mi nieta pasara ni un segundo más en ese ambiente tóxico. No iba a dejar que siguieran a humíllala mientras yo estaba allí.
Tomé la mano de Mónica con firmeza. ¿Nos vamos? ¿Cómo que te vas? Paula me cerró el paso con los brazos cruzados. Mónica se queda aquí. Es ella.f y está de cumpleaños de papá, y ella no se va a ir solo porque estás teniendo una rabieta. No es una rabieta, yo respondió con voz firme, protegiendo a Mónica detrás de mí. Está protegiendo a mi nieta de más humillación, humillación. Paula rió con esa risa falsa que me puso de los nervios. Emily, creo que necesitas... Ann, cálmate, estás viendo fantasmas donde no los hay. Pero ya había visto suficiente durante los últimos 2 años, desde que Michael se casó con Paula. Había notado cambios inquietantes en mi nieta. Mónica veía dejó de ser la chica alegre y espontánea que conocía. Se había vuelto callada, tímida, siempre disculpándose por todo. Fantasmas, repetí. ¿Sabes che? Teens Race, he estado viendo cosas que preferí ignorar. Me arrodillé junto a Mónica y le hablé en voz baja. Ella en mi amor, ¿recuerdas cuando me dijiste que ya no querías quedarte a dormir en casa de mamá y papá? Mónica asintió tímidamente. Paula se tensó de inmediato. ¿Por qué me dijiste eso, mi cariño? Seguí preguntando, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque mami se enoja mucho, susurró Mónica, y cuando se enoja, me dice cosas feas. ¿Qué clase de cosas feas? Interrumpió Paula. De repente, vaya, boss, no voy a dejar que manipules a mi hija en mi contra. Manipulate, Tipai. Solo pregunto por qué mi nieta tiene miedo de estar en su propia casa. ¿No tiene miedo? Gritó Paula, se lo está inventando todo, porque la malcrías demasiado. Pero Mónica empezó a hablar con voz temblorosa en voz. Mamá dice que soy una niña mala. Dice que es mi culpa que papá ya no la quiera tanto como antes. Sentí, se me hiela la sangre. ¿Qué más te dice, mi amor? Dice Ansoy, igual te es tan molesto como la abuela Emily, que ambas somos entrometidas y lo arruinamos todo. Las palabras de mi nieta cayeron como bombas en medio de la habitación. Brenda se llevó las manos a la boca. Jonathan negó con la cabeza, visiblemente molesto. Paula se puso roja como un tomate. ¿Eso no es cierto? Esta niña miente. Una niña de 6 años miente sobre algo tan específico. Pre-GUNTE, acute.ncre, acute du lament. Una chica que ni siquiera sabe inventar mentiras complicadas. Ansí, porque la estás manipulando. Justo entonces, apareció Michael con una cerveza en la mano, visiblemente molesto por interrumpir su fiesta. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué tantos gritos? Tu esposa le ha estado diciendo cosas horribles a tu hija, le expliqué, intentando mantener la compostura. Y ahora resulta, la chica está mintiendo. Michael suspiró exasperado. Mamá Paula no lo diría, han cosas feas para Mónica. Eres tú quien saca conclusiones exageradas. Michael, miran a tu hija, mira su cabeza rapada, mírala temblar de miedo. Está temblando porque la estás asustando a ella con todas estas preguntas. Michael respondió sin siquiera mirar a Mónica. Estás creando un drama innecesario. No podía creer la ceguera de mi hijo, su propia hija. Estaba claramente traumatizada, y él se negó a verlo. Bien, dirían, con una voz peligrosamente tranquila. Si crees que estoy loca, déjame preguntarle a Mónica, alegó. Delante de todos me arrodillé junto a mi nieta otra vez. Mónica, cuando mami te cortó el pelo, ¿ayer lloraste? Bueno. ¿Y qué te dijo cuando llorabas? Mónica la miró madre, aterrorizada. Paula la fulminó con la mirada. Puedes decírmelo, mi amor. Mi amor, nadie te voy a regañar. Con una voz apenas audible. Mónica susurró, me dijo que esa fea, las niñas lloran mucho, y que si yo seguía llorando, me iba a cortar las pestañas también. El silencio que lo que siguió fue ensordecedor. Incluso la música parecía haber bajado. Brenda puso sus manos en su pecho. Jonathan apretó los puños con ira contenida. ¿Le dijiste a tu hija de 6 años que era fea? Le pregunté a Paula, con voz temblorosa de indignación. No dije eso. Paula gritó, desesperada. Esta chica está confundida, y también está confundida con las pestañas.
insistí. Paula se quedó callada por primera vez en toda la tarde. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Michael finalmente miró a su hija. Realmente la miró Anne, y por primera vez vi una sombra de duda en sus ojos. Mónica, mamá, ¿de verdad te digo eso? Mónica asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. También me dijo que si se lo contaba a alguien, me cortaría el pelo aún más corto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Anne se levantó como un resorte y enfrentó a Paula cara a cara. No solo traumatizaste a mi nieta, dije en un voz tan afilada como un cuchillo, pero la amenazaste para que se callara. ¿Qué clase de monstruo amenaza a una niña de 6 años? Chica, no soy un monstruo. Paula estaba perdiendo la compostura por completo. Doble comillas, eres ... Teodo. Sacando todo de contexto, ¿qué contexto justifica llamar a un niño feo? Preguntó Brenda, que había permanecido en silencio hasta ahora. ¿Qué contexto justifica? La estaba amenazando. Estaba siendo demasiado dramática, gritó Paula. Solo estaba tratando de calmarla, llamándola ¡qué feo! Jonathan se sumó a la confrontación. Señora, eso no es calmar a un niño. Eso es maltrato psicológico. No se involucre en lo que no te incumbe. Paula estaba completamente fuera de control ahora. Esta es mi familia. ¿Tu familia? Pregunté con desprecio. ¿Así tratas a tu familia? Humillándola, amenazándola, destruyendo su autoestima. Michael finalmente reaccionó, pero no como esperaba. Ya, basta. Todos, Creep. Esta es mi casa, y mi F. Y esta, sí. ¿No te gusta cómo criamos a nuestra hija? Puedes irte. Se me quedaron las palabras atascadas en la garganta. Mi propio hijo estaba a me echó de su casa por defender a su hija. ¿Cómo criamos a nuestra hija? Repetí lentamente. Michael, ¿consideras que afeitarle la cabeza a una niña de 6 años y llamarla fea es ser padre? Es disciplina, Michael respondió, pero su voz sonaba menos segura que antes. Paula está tratando de enseñarle buenos hábitos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hábitos. El hábito de tener miedo, el hábito de pensar que ella es feo, la costumbre de quedarse callada cuando la lastiman. Mónica empezó a llorar aún más fuerte, aferrándose desesperadamente a mi vestido coral. El sonido de sus sollozos llenó toda la habitación. Paula tomó, aprovechaste el momento para atacar de nuevo. Mira, ahora la hiciste llorar más. Todo esto es culpa tuya por venir y causar ... problemas. Pero había tomado una decisión. Miré a mi hijo directamente a los ojos y se lo dije con toda la frialdad que pude. Michael, si consideras que defender a tu hija está causando problemas, entonces, claramente, no me conoces en absoluto. Tomé a Mónica en mis brazos. Ella se aferró a mí como si fuera su bote salvavidas, en medio de una tormenta. ¿Nos vamos ahora mismo?, anuncié, y no nos vamos. No volveré hasta que esta situación cambie por completo. ¿No te la puedes llevar?, gritó Paula. Es mi nieta, respondí con voz de acero, y no permitiré que sigas lastimándola. Caminé hacia salí de la puerta con Mónica en brazos. Detrás de mí, oí a Michael gritar, «Mamá, deja de ser tan dramática. Estás exagerando, Anne, a todo». ¿Dramático? Esa palabra me siguió hasta la puerta. Mi nieta quedó traumatizada, humillada y amenazada, pero yo fui la que actuó dramáticamente al protegerla. Salí de esa casa con mi nieta en brazos, jurándome a mí misma que nunca más permitiría que nadie le hiciera daño. No importaba el precio que tuviera que pagar. El viaje a mi casa fue el más silencioso de todos. Y Mónica se había quedado dormida en el asiento trasero, emocionalmente agotada por todo lo que había pasado. Cada vez que la miré por el espejo retrovisor, mi corazón se rompió un poco más. Su pequeña cabeza rapada se veía tan vulnerable, tan indefensa. Cuando llegamos a casa, la cargué con cuidado y la llevé directamente a mi habitación. La acosté, la misma en la que había dormido tantas noches,
cuando era más pequeña. La llevé, se quitó el sombrero rosa y le acarició suavemente la cabeza. Tenía la piel irritada por la navaja que Paula había usado sin ningún cuidado. Abuela, murmuró, sin abrir los ojos. ¿Puedo quedarme contigo para siempre? Esas palabras me destrozaron. Una niña de 6 años no debería preferir vivir con su abuela antes que con sus padres. Eso tan solo ocurría cuando el hogar no era seguro. Por supuesto, mi amor, susurré, incluso aunque sabía que legalmente era imposible. Aquí siempre estarás protegido. A Mónica se quedó profundamente dormida. Me quedé observándola, recordando todas las señales que había ignorado durante estos 2 años. El comportamiento cambia el miedo en sus ojos. Cuando Paula la regañaba, la forma en que se había vuelto tan callada y obediente. ¿Cómo? ¿No lo había visto antes? ¿Cómo había permitido que mi nieta sufriera en silencio durante tanto tiempo? Mi teléfono empezó a sonar. Sonó. Era Michael. Lo dejé sonar hasta que se cortó. Me devolvió la llamada inmediatamente, una y otra vez. Finalmente, respondí. ¿Qué quieres, Michael? Mamá, tienes que traer a Mónica. Vuelve ahora mismo. Su voz sonaba autoritaria, como si yo fuera un empleado que hubiera desobedecido las órdenes. No, respondí simplemente, como que no, is, mi hija. Mamá, no puedes. Tómala así. Tu hija. Me reí con amargura. ¿Desde cuándo? ¿Actuar como si fuera tu hija? Llevas 2 años dejando que tu esposa la maltrate. Paula no la maltrata. Ella es simplemente estricta. Michael me escuchó con mucha atención. Mi voz se volvió peligrosamente tranquila. Su esposa le afeitó la cabeza a su hija, la llamó fea, la amenazó y la traumatizaste psicológicamente durante meses. ¿Eso es ser estricto? ¿Estás exagerando? Como siempre, como siempre. Esas 2 palabras me hicieron ver rojo, como siempre. Cuando he reaccionado exageradamente ante algo relacionado con el bienestar de mi nieta. Michael guardó silencio un momento. Mamá, tráela de vuelta. ¿Podemos hablar? Mañana. No. Mónica se queda conmigo hasta que resuelvan este problema. No tienen. Sí, gritó Michael. Paula es su madre. ¿Y dónde estabas? Cuando tu esposa le afeitaba la cabeza a tu hija. ¿Dónde estabas cuando ella lloraba y pedía ayuda? Otro silencio incómodo. No lo sabía, iba a ser tan drástico. No lo sé. Levanté la voz. Tu esposa agarra una afeitadora eléctrica para cortarle el pelo a una niña de 6 años, y no sabías que iba a ser drástico. Ella me dijo que solo se iba a cortar el pelo. Michael, ¿oíste llorar a tu hija? Silencio. ¿La oíste llorar? ¿Sí o no? Sí, admitió finalmente, en voz baja. ¿Y qué hiciste? Pensé que era normal. Los niños siempre lloran cuando Swan se corta el pelo. Los niños lloran cuando les cortan el pelo, Michael. No gritan de terror cuando se afeitan con navaja. Escuché a Paula hablando de fondo, pero no pude entender las palabras. Paula dice que tienes que traer a Mónica de vuelta inmediatamente o llamaremos a la policía, me informó Michael. Perfecto, yo respondió sin dudarlo. Dile a Paula que llame a la policía. Me encantaría explicarte, para ellos, por qué mi nieta tiene la cabeza rapada y por qué le tiene tanto miedo a su propia madre. Michael se quedó en silencio. Claramente Paula no había pensado en esa posibilidad. Además continué. Tengo fotos de cómo quedó Mónica después de su corte de pelo y tengo testigos de lo que pasó en el fiesta. Brenda y Jonathan lo vieron todo. Mama, por favor. La voz de Michael se quebró. Queño, no lo hagas más difícil. Lo estoy haciendo difícil. No pude, créeme. Qué descaro. Michael, ¿tu hija está traumatizada? Cuando le pregunté si quería quedarse conmigo para siempre, dijo que sí. ¿No te preocupa? Está confundida, no, Michael. Ella tiene miedo, y tiene derecho a tenerlo. Colgué el teléfono y lo puse en modo silencioso. Necesitaba pensar en mi siguiente paso. Fui a la cocina y preparé el plato favorito de Mónica en pasta, con salsa de tomate y queso. Mientras cocinaba,
Reflexioné sobre todo lo que había descubierto, los crueles comentarios, las amenazas, el constante maltrato psicológico. Esto no había empezado ayer con el corte de pelo, llevaba meses, quizás años. Cuando Mónica se despertó, cenamos juntas en la mesa de la cocina. Ella comió con más apetito del que había mostrado en meses. Abuela, dijo mientras masticaba, ¿crees que se me está poniendo el pelo? Te va a volver a crecer bonito otra vez. Por supuesto, mi amor, va a volver a crecer más bonito que antes. Y me vas a ayudar a peinarlo cuando crezca todos los días, si quieres. A Mónica sonrió por primera vez en toda la tarde. Una pequeña, tímida, pero genuina sonrisa. Después de cenar, le di un baño caliente y le puse una de mis camisetas en pijama. Mientras la secaba, noté que tenía pequeños cortes en el cuero cabelludo donde la cuchilla había sido demasiado agresiva. ¿Te duele, cariño?, pregunté con dulzura, tocando una de las heridas. Un poquito, pero ya no llorón, porque mamá dice que las niñas que lloran son feas. Tuve que ir al baño a llorar en privado. No podía dejar que Mónica me viera derrumbarme. Necesitaba ver fuerza, no más dolor. Cuando regresé, la encontré mirándose en el espejo a mi vanidad. Abuela, ¿de verdad no soy fea? Me arrodillé junto a ella y ahí nos miramos juntas al espejo. Mónica, ¿sabes qué es lo más bonito de ti? Ella negó con la cabeza. Tu corazón, tu sonrisa, la forma en que me abrazas, la forma en que cuida tus muñecas. Eso es lo que te hace hermosa, no tu cabello. Pero mamá dice que las niñas sin muñecas bonitas, el cabello es feo. Mamá se equivoca, mi amor. Hay muchas mujeres hermosas que tienen el cabello corto o nada de cabello. Mostré sus fotos en mi teléfono de actrices famosas con el pelo muy corto. Sus ojitos se iluminaron un poco para son bonita también, muy hermosa. Y tú también. Esa noche, Mónica durmió conmigo en mi cama. Se acurrucó contra mi pecho como un gatito asustado. Cada vez que se movía mientras dormía, murmuraba: «Ah, no, mami, por favor». «Oh, lo siento», incluso dormida. Mi nieta seguía disculpándose. Esa fue la noche más larga de mi vida. Me quedé despierto escuchando sus pesadillas, acariciando su cabeza rapada en silencio, prometiéndole que nunca más dejaría que nadie la lastimara. A las 3, a las 10 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Michael. Mamá está muy molesta. Ella dice que si no traes a esa Mónica de vuelta mañana temprano, va a ser algo drástico. Por favor, no hagas las cosas empeoraron. Leí el mensaje y sentí un escalofrío. ¿Qué clase de mujer amenaza con hacer algo drástico por una niña de 6 años? ¿Qué clase de madre usa a su propia hija como chantaje? En ese momento, supe que esto era mucho más serio de lo que había imaginado. Paula no era solo una persona estricta o impaciente. Mujer, era alguien realmente peligroso. Y mi nieta llevaba 2 años viviendo con esa persona. Yo me desperté a las 6 de la mañana con Mónica todavía acurrucada contra mi pecho. Durante esa noche, había tenido 3 pesadillas diferentes, y cada vez que se despertaba llorando, la consolaba hasta que volvió a dormirse. Sus manitas se aferraron a mi camisón, como si temiera que alguien se la llevara. El teléfono tenía 17 llamadas perdidas de Michael y 5 mensajes de texto, cada vez más desesperados. Mensajes. El último enviado a las 5 de la mañana, decía: mamá, Paula no ha dormido en todo el día anoche, está como loca por la casa. Por favor, trae a Mónica de vuelta. Taylor Rugo. Me levanté con cuidado para no despertar a mi nieta. Fui a la cocina a preparar café. Necesitaba pensar con claridad qué hacer mientras se preparaba el café. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Brenda. «Emily, ¿cómo está la chica?», me preguntó Ann, una voz preocupada. «Mejor, pero muy traumatizada. Brenda anoche tuvo pesadillas horribles». Estaba gritando Ann y disculpándose mientras dormía. «Dios mío, esto es mucho peor de lo que pensábamos». «¿Peor cómo?». Brenda suspiró profundamente. «Después de que te fuiste ayer, me quedé a hablar con unos primos. Resulta que a Mónica le contó a nuestra prima Verónica hace un mes que su mami la castigaba, cortándole el pelo un poquito.
Cada vez Ann se portó mal, sentí como si me hubieran dado un martillazo. ¿Qué? Verónica, pensé que la chica exageraba. Pero ahora todo tiene sentido. Paula ha estado usando el cabello de Mónica como castigo por ms. Y nadie me dijo nada. Mi voz se elevó peligrosamente. Verónica pensó, eran solo niños siendo niños. Ya sabes cómo son. Pero ayer cuando vio a Mónica completamente rapada, ni ahí, me di cuenta de que la chica decía la verdad. Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia. No era solo la corte de ayer. Paula llevaba meses torturando psicológicamente a mi nieta, usando su cabello como arma de castigo. Regresé al dormitorio y encontré a Mónica despierta, sentada en la cama, abrazando a uno de mis almohadas. Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? Ella negó con la cabeza. Yo soñé que mamá me cortaba las pestañas como me había dicho. Me senté a su lado y la abracé fuerte. Eso es, Ann, nunca va a pasar. ¿Me oyes? Nadie te va a hacer daño mientras yo esté aquí. Pero voy a tener que irme de vuelta con mamá. La pregunta me rompió el corazón porque no tenía una respuesta clara. Legalmente, Paula era su madre Ann, y no tenía derechos de custodia. Estoy tratando de arreglar las cosas para que estés a salvo, dije con toda la honestidad que tenía. Ann podría. Preparé los panqueques de desayuno favoritos de Mónica con sirope y fresas. Mientras comíamos, me contó Ann más detalles sobre lo que había estado viviendo. Abuela, ¿recuerdas cuando llegué a tu casa hace 2 meses con el pelo un poco más corto? Sí, lo recuerdo. Mamá me lo corté porque derramé jugo en la mesa. Me dijo que las chicas descuidadas no merecían un cabello bonito. Cada palabra fue como una daga en mi corazón. ¿Y qué dijo tu papá cuando esto pasó? Papá casi nunca estaba en casa. Y cuando era mamá, actuaba de manera diferente. Por supuesto, Paula ocultaba su verdadera personalidad cuando Michael estaba presente. Era una experta manipuladora. A las 9:00 de la mañana sonó el timbre. Insistiendo en me acerqué a la ventana y vi el coche de Michael aparcado afuera. Estaba parado en mi puerta con Paula, a su lado Anel. Parecía despeinada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Mónica, ve a mi habitación y cierra la puerta. Puerta, le dije a mi nieta, no salgas hasta que yo te diga. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. ¿Qué quieren? Hemos venido por nuestra hija, dijo Paula, con voz de caballo. Ann tenía los ojos rojos e hinchados, pero no de tristeza. Era pura rabia. Tú, mi hija, está bien donde está. Emily, por favor. Michael intentó usar un tono conciliador. Entendemos que estás disgustado, pero esto ha ido demasiado lejos. Demasiado lejos. Repetí con incredulidad. ¿Qué pasó? Fue demasiado lejos afeitarle la cabeza a una niña de 6 años. Paula explotó. Estoy harta de este drama. Es solo cabello, Ann. Ella, olvídate de esto en una semana. Mi voz se volvió peligrosamente tranquila en Paula. ¿Sabes que Mónica tuvo pesadillas anoche? ¿Sabes que se despertó gritando y disculpándose? Los niños tienen pesadillas todo el tiempo. ¿Y sabes que me preguntó si podía quedarse conmigo para siempre porque es miedo de volver contigo? Por primera vez, vi una sombra de duda cruzar el rostro de Michael. Ella realmente dijo, Ann, que realmente tu hija te tiene miedo. Se lo dije directamente a Paula. Eso es un mentira, gritó Paula. La estás manipulando en mi contra. No necesito ... manipularla. Tu comportamiento habla por sí solo. Justo entonces, Jonathan apareció en su patio. Al vernos discutir, se acercó a la valla que separaba nuestras casas. ¿Todo bien, Emily?, preguntó en un tono protector. Todo está perfecto, Jonathan. Solo estoy protegiendo a mi nieta. Paula se volvió hacia Jonathan furiosa. Ocúpate de tus propios asuntos. Cuando veo que maltratan a un niño, es asunto mío, respondió Jonathan con firmeza. No, no se está maltratando a nadie, gritó Paula, pero su voz sonaba histérica. Señora, habló Jonathan, en un tono voz tranquila pero firme. Ayer vi a esa niña con la cabeza completamente afeitado, temblando de miedo. Eso no es normal. Michael finalmente habló a Jonathan. Entiendo tu preocupación,
pero es nuestra familia. Y es precisamente por eso que deberías preocuparte más, Ann Jonathan, respondió. Ann, tengo 3 nietos, y nunca he visto a ninguno de ellos tan asustado como ese niño ayer. Paula estaba perdiendo completamente el control. Todos ustedes están locos. Es solo que un corte de pelo. En otros países, afeitan a los niños todo el tiempo. En otros países, le pregunté. Paula, ¿de qué países hablas? Prisiones militares, ya. Michael finalmente explotó. Mamá, tienes que dar a Mónica, ha vuelto ahora mismo. Es mi hija, al fin de la historia. Tu hija, mi voz, se volvió aguda. ¿Desde cuándo? ¿Actuar como si fuera tu hija? ¿Dónde estabas cuando la afeitaban? ¿Dónde estabas cuando la llamaban fea? Michael se quedó en silencio, pero Paula aprovechó para atacar. Emily, tú estás enfermando a ese niño con tus ideas. Estás creando problemas donde no los hay. Problemas donde no los hay. And John rió amargamente. Paula, tu hija, me preguntó ayer si era fea a una niña de 6 años. Ni siquiera debería saber que esa palabra se aplica a ella misma. Los niños dicen muchas tonterías. Tonterías.c. Osas. Ann Jonathan se unió a la conversación de nuevo. Señora, ayer escuché que a una niña le contó a su abuela que la amenazaste con cortarle las pestañas, y ella seguía llorando. Santant cosas. También, Paula palideció. No esperaba que hubiera testigos en esa confesión. No dije eso exactamente. ¿Dijiste exactamente? Leprig. Paula tartamudeó por primera vez desde que la conocía. Solo intentaba calmarla, Ann la derribó amenazándola. Michael finalmente reaccionó. Paula, ¿de verdad decirle eso a Mónica? Era una broma. Paula gritó desesperada. Todo el asunto era una broma. Esta familia no entiende el humor. Una broma. Jonathan negó con la cabeza. Señora, afeitar a una niña y amenazarla no es humor. Is crueldad. Justo entonces, oí a Mónica llorar desde mi habitación. Había oído los gritos y se había asustado. Mira lo que has hecho, Ann. John, les dije con desprecio. Has vuelto a asustar al niño. Entré en la casa y cerré la puerta con llave. Fui directo. Entré en mi habitación y encontré a Mónica escondida bajo las sábanas. Mami viene a buscarme, preguntó con voz temblorosa. No, mi amor. No irás a ningún lugar donde no te sientas seguro. Pero, Ella, sir, me vas a castigar más tarde. Esas palabras me rompieron el alma. Mi nieta sabía que eventualmente tendría que pagar a Ann por haber causado problemas. Mónica, escúchame con mucha atención. No has hecho nada malo. Nada de esto Ann, es tu culpa. Y haré todo lo posible para protegerte. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, Ann. Afuera. Los gritos continuaban. Michael y Paula discutían. Probablemente, porque Michael estaba... Finalmente me di cuenta de la magnitud del problema. Tomé mi teléfono y busqué el número de mi abogado. Era hora de emprender acciones legales. Esta situación había ido demasiado lejos y no iba a permitir que mi nieta regresara a un ambiente donde fue maltratada psicológicamente. Mónica, le conté a mi nieta mientras yo marqué el número. Vamos a arreglar esto. Taylor, prometo. Mi abogado, Elias Mason, llegó a mi casa 2 horas después de mi llamada. Era un hombre de 60 años, padre de familia y abuelo como yo. Cuando le expliqué, le conté la situación por teléfono, y su respuesta fue inmediata. Emily, lo que me estás describiendo es abuso infantil. Voy para allá ahora mismo. Mientras esperaba al abogado, Michael y Paula llamaban al timbre cada 15 minutos. Los ignoré por completo. Cada vez que sonaba la campana, Mónica se aferraba a mi cuerpo, temblando. Abuela, me van a obligar a Bin. Me lo pidió una y otra vez. Estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que eso no pasa, mi amor. Cuando llegó el señor Mason, Michael y Paula estaban sentados en la entrada de mi casa. Al ver al abogado, se pusieron de pie inmediatamente. ¿Quién es?, preguntó Michael con preocupación. Mi abogado, respondí desde la puerta. Señor Mason, estos son los padres de Mónica. El abogado lo saludó cortésmente
pero mantuvo una expresión seria. Señor, tengo entendido que hay una disputa familiar. ¿Podría explicarme su versión de los hechos? Paula inmediatamente empezó a hablar sin aliento. Señor, mi suegra tomó a mi hija sin mi permiso. Eso es secuestro. La quiero de vuelta inmediatamente. Entiendo, dijo el abogado con calma. ¿Y cuál era la razón de la señorita Emily tomando al niño? Michael y Paula se miraron nerviosos. Fue un malentendido, dijo Michael finalmente. ¿Qué clase de malentendido? Mi esposa nos cortó en el cabello de mi hija y mi madre se molestaron. Michael explicó, minimizando la situación. Ya veo, ¿podría ser más? ¿Qué detalles específicos tiene este corte de pelo? Paula intervino agresivamente. Le corté el pelo porque estaba sucio y enredado en ella mi hija, y yo tenemos derecho a decidir sobre su cabello. El señor Mason tomó notas. ¿La niña estuvo de acuerdo con esto? No tiene por qué estar de acuerdo. Tiene 6 años. Paula gritó. Ann, John, entiendo. ¿Podrías mostrarme a la niña? Emily no nos deja verla. Paula estaba perdiendo la paciencia. El abogado la miró. Ann, John, señora Emily, ¿podría mostrarme a su nieta? Fui a buscar a Mónica. Cuando salió de la casa tomándome de la mano, oí al señor Mason inhalar bruscamente. La cabeza completamente rapada de Ann, mi nieta, con los pequeños cortes visibles, fue impactante. Buenos días, Mónica, dijo el abogado en voz baja. Soy el señor Elías. ¿Podría decirme cómo se siente? Mónica se escondió detrás de mis piernas, pero respondió en voz baja. Tengo miedo de que, mi hijo, que mamán, castígame por hacer enojar a todos. El señor Mason miró a Paula con severidad. La niña a menudo tiene miedo de ser castigado. Todos los niños tienen miedo al castigo. Paula respondió a la defensiva. Mónica, continuó la abogada, ¿quién te cortó el pelo? Mamá con la máquina de papá. ¿Y cómo te sentiste cuando eso pasó? A Mónica se le llenaron los ojos de lágrimas. Muy triste. Lloré mucho y le pedí que parara, pero mamá dijo que las niñas feas lloran. Huchó a Michael. Palideció. Era la primera vez que escuchaba directamente de su hija. ¿Qué había pasado? El señor Mason siguió preguntando con paciencia profesional. ¿Te contó tu mamá? ¿Qué? Erasfia. Mónica asintió, y me dijo que si se lo contaba a alguien, también me cortaría las pestañas. ¿Tus pestañas? Sí, y que las chicas sin pestañas parecen monstruos. El silencio que he seguido fue absoluto. Incluso Paula se había quedado en silencio, finalmente consciente de cómo sonaban sus palabras, cuando una niña de 6 años los repitió. El señor Mason cerró su cuaderno. Amigos, ¿qué es este niño? Describirme constituye abuso psicológico infantil. Amenazar a Anel, uso de insultos degradantes y el uso del castigo físico como forma de control se consideran formas de abuso. No es abuso, gritó Paula, desesperada. Señora, llamar fea a una niña de 6 años no es disciplina. Amenazarla con cortarle las pestañas no es disciplina. Michael finalmente encontró su voz. Señor, entiendo que se ve mal, pero Paula no tenía malas intenciones. Las intenciones no importan cuando el resultado es un trauma psicológico, respondió el abogado Ann, con firmeza. Este niño muestra claros signos de estrés traumático. Michael preguntó genuinamente confundido. Miedo excesivo al castigo, separación, ansiedad, regresión emocional y pesadillas. Su abuela me informó que el niño tuvo múltiples pesadillas la semana pasada. Noche Mónica me puso el vestido. Abuela, ¿puedo entrar? No quiero. Estar aquí. Por supuesto, mi amor. Cuando Mónica entró, el señor Mason continuó para hablar con Michael y Paula en amigos. Voy a ser muy claro. Si intentan recuperar a este niño por la fuerza, o llamar a la policía, alegando secuestro, voy a presentar inmediatamente una denuncia por secuestro del niño, abuso, tengo testigos, fotografías del estado de la niña y su propio testimonio. ¿Testigos?, preguntó Michael, con nerviosismo. El señor Jonathan presenció todo el enfrentamiento de ayer.
Señorita Brenda, además, tengo información de que otros familiares han observado un comportamiento preocupante durante meses. Se quebró Paula por primera vez desde que la conocía. Parecía realmente asustada. No quería hacerle daño solo, quería que obedeciera. Señora, una niña de 6 años obedece por amor y respeto, no por miedo y amenazas. Michael se acercó al abogado. ¿Qué tenemos que hacer para resolver esto? Primero, la señora Paula necesita ayuda psicológica profesional. Segundo, el niño necesita terapia para superar el trauma. En tercer lugar, necesitas aprender técnicas de crianza adecuadas. Y en cuarto lugar, la señora Emily mantendrá la custodia temporal hasta que un psicólogo infantil determine que es seguro que Mónica regrese a casa, custodiar temporo. Paula estaba alarmada. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que fuera necesario. No es negociable. ¿Y si nos negamos? Preguntó Paula desafiante. El señor Mason la miró directamente a los ojos. Entonces esto se convierte en un caso de servicios sociales, y un juez decidirá en el futuro de su hija. Y le aseguro que un juez no verá con buenos ojos a una madre que afeite a su hija de 6 años. A cabeza de su hija y amenaza con cortarle las pestañas. Michael se puso las manos en la cabeza. ¿Cómo llegamos a esto? Llegaste a esto porque permitiste que el abuso continuara durante meses, respondió el abogado Ann sin rodeos. La señora Emily me informó que este no fue un incidente aislado. ¿Che? ¿Te refieres a eso? Preguntó Michael. ¿Tu hija les contó a sus familiares hace un mes que su madre la castigó cortándole el pelo en un poco cada vez que se portaba mal? Es un patrón de comportamiento, no un solo error. Michael miró a Paula horrorizada. ¿Es cierto? Paula empezó a llorar. Pensé que era una buena manera de enséñale que las acciones tienen consecuencias. Cortarle el pelo es un castigo. Michael estaba empezando a comprender la magnitud del problema. El señor Mason intervino. Amigos, tengo que irme, pero Ann, quiero dejar muy claro el siguiente paso. Mónica se quedará con su abuela hasta nuevo aviso. Buscarás ayuda profesional de inmediato, y cualquier intento de comunicarse con el niño sin supervisión será considerado una violación de las condiciones Antalan. Después de que el abogado se fuera, Michael y Paula se quedaron parados en la entrada como zombies. Finalmente, Michael habló. Mamá, ¿podemos? Vemos a Mónica 5 minutos solo para que sepa que no estamos enojados con ella. Consider E.la solicitud. Puedes verla, pero estaré presente todo el tiempo, y en ella, la primera señal de que la estás asustando, te vas. Entré a buscar a Mónica. A mi amor, tu papá y tu mamá quieren despedirse de ti. ¿Te parece bien? Mónica asintió nerviosa. ¿Se van? ¿Enojarse conmigo? No, mi amor. Solo quieren despedirse. Salimos juntos. Michael se arrodilló al nivel de Mónica, con lágrimas en los ojos. Mónica, papá quiere que sepas que no está enojado contigo. Nada de esto es tu culpa. Bien. Mónica asintió sin hablando. ¿Puede papá darte un abrazo? Mónica miró a Paula con miedo. Entonces ya me miró. Asentí para tranquilizarla. Michael abrazó a su hija suavemente. Yo te quiero mucho, Mónica. Vamos a arreglar esto. Cuando se separaron, Paula se acercó a Shilly. Mónica, lo siento. Mamá se equivocó. Era la primera vez que Paula se disculpaba por cualquier cosa. Mónica la miró con esos grandes ojos sabios que tienen los niños que han sufrido demasiado. ¿Ya no me vas a cortar el pelo?, preguntó mi nieta. No, mi amor. Nunca más. Y no vas llámame fea. Paula empezó a llorar. No, tú, Ann, son hermosos. Mamá estaba terriblemente equivocada. Por primera vez, vi humanidad real en Paula. Por primera vez, pareció comprender el daño que había causado. Pero el daño ya estaba hecho, y la curación llevaría mucho tiempo. Los primeros días después del enfrentamiento con el abogado fueron extrañamente tranquilos. Michael y Paula habían desapareció por completo, siguiendo las recomendaciones legales de buscar ayuda profesional antes de intentar cualquier cosa.
C. Contacto con Mónica. Mi casa se había convertido en un refugio seguro, donde mi nieta estaba poco a poco empezó a sanar. Mónica y yo establecimos una nueva rutina. Cada mañana desayunamos juntos. Mientras planeábamos el día, había transformado mi oficina en un dormitorio temporal para ella, decorarlo con sus colores favoritos y comprarle juguetes nuevos. Quería que se sintiera como en casa, no como un lugar temporal en invitada. Abuela, me dijo una mañana mientras desayunábamos, me ha crecido un poco el pelo. Fui para examinar su cabecita. De hecho, una suave pelucilla dorada comenzaba a aparecer. Sí, mi amor, está creciendo. ¿Quieres que le ponga una crema especial para que crezca más rápido? Sus ojitos se iluminaron. ¿Esa crema de verdad existen? Claro que sí. Y también hay vitaminas especiales para el cabello. Era mentira, claro, pero yo compré aceite de coco orgánico y vitaminas infantiles. Todas las noches le masajeábamos el cuero cabelludo con el aceite en un ritual especial. Se sentaba frente al espejo mientras yo le masajeaba suavemente la cabeza, contándole historias.s o y princesas que también habían perdido su cabello por culpa de brujas malvadas, pero que lo habían recuperado más hermoso que antes. Al cuarto Daya sonó mi teléfono. Era Michael, la mamá. ¿Cómo está Mónica? Mejoran, está volviendo a sonreír. ¿Podría hablar con ella por teléfono solo 5 minutos? La extraño mucho, Mayer, a Mónica, que estaba coloreando en la mesa de la cocina. Mónica, tu papá quiere hablar contigo por teléfono. ¿Quieres? Dejó de colorear y me miró con incertidumbre. ¿Mamá también va a hablar? Solo papá, le aseguré. Mónica asintió y tomó el teléfono con sus pequeñas manos a papá. Desde donde estaba sentado, podía oír la voz quebrada de Michael. Hola, mi princesa, ¿cómo estás? Bien, a la abuela, me está cuidando muy bien. ¿Ella es Anne? ¿Me masajeas la cabeza para que me crezca el pelo? Me alegra mucho oír eso. Papá te extraña muchísimo. Yo también te extraño. Papá, ¿cuándo vas a venir a verme? Había una larga pausa. Pronto, mi amor, papá está aprendiendo cosas nuevas para ser un mejor padre, Anne y mami. Otra pausa. Mami también está aprendiendo. Te quiere mucho, Anne, y está muy triste por haberte hecho daño. Mónica estaba pensativa. ¿Está mami muy triste? Llora todos los días porque se da cuenta de que se equivocó. Pero ella es, Anne, ya no serás mala conmigo. No, mi princesa. Nunca más. Después de la llamada, Mónica se quedó callada un rato. Finalmente, me preguntó, abuela Chris Kimaumi, ¿está geomenchi triste? Creo que sí, mi amor. A veces los adultos hacemos cosas muy feas porque no sabemos cómo manejar nuestros sentimientos. Pero eso no significa que lo que hicieron fue bien. ¿Y si mamá de verdad cambia? Era una pregunta difícil. Mónica, en el verdadero cambio lleva mucho tiempo. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, como mi cabello, exactamente como el tuyo. Se erece poco a poco, día a día. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Era la doctora Verónica Herrera, psicóloga infantil, quien recibió el SR Mason, lo había recomendado señora Emily. Tengo entendido que tiene a su nieta bajo custodia temporal debido a una situación de abuso. Así es, doctor. Me gustaría programar una evaluación con el niño Anne para determinar el nivel de trauma y diseñar un plan de tratamiento. ¿Podría venir mañana? ¿Se sentirá cómoda, Mónica? Ahora se asusta fácilmente con los desconocidos. Lo entiendo perfectamente. Tengo mucha experiencia trabajando con niños que han sufrido traumas. Mi consultorio está diseñado específicamente para que se sientan a salvo. Al día siguiente, llevé a Mónica a su primera cita con la psicóloga. El consultorio era hermoso, lleno de juguetes coloridos y libros de cuentos. La doctora Herrera era una mujer de mediana edad, con una sonrisa genuina y una voz muy suave. Hola, Mónica. Soy la doctora Verónica, pero puedes llamarme doctora 5. ¿Te gusta jugar? Mónica asintió tímidamente, tomándome la mano. ¿Quieres que tu abuela se quede aquí contigo mientras jugamos? Sí, por favor. Para durante la siguiente hora,
Observé cómo el doctor Herrera trabajaba con mi nieta. No fue una sesión de preguntas directas, sino una sesión de juego, donde Mónica pudo expresar sus sentimientos a través de muñecas y dibujos. En un momento, Mónica tomó una muñeca y comenzó a cortarle el pelo con unas tijeras de juguete. ¿Qué le pasa a la muñeca?, preguntó el doctor en voz baja. Su mamá está se estigándola por haberse portado mal. ¿Y cómo se siente la muñeca? Muy triste ni fea. El doctor tomó notas discretamente. ¿La muñeca hizo algo muy malo? Mónica pensó por un momento. No, solo derramó agua. ¿Y crees que derramar agua merece ese castigo? No lo sé. A mamá, díselo, hace. Cuando terminó la sesión, el médico pidió hablar conmigo en privado, mientras Mónica jugaba en la sala de espera. La señorita Emily, su nieta, muestra claros signos de trauma psicológico. Su autoestima está gravemente dañada y tiene una percepción distorsionada de que comportamientos merecen castigo. ¿Qué tan grave es? Es grave, pero no, irreversible. Los niños son muy resilientes. Con terapia constante y un entorno seguro, Mónica puede recuperarse completamente. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, posiblemente un año. Y eso es solo para Mónica. Los padres también necesitan terapia intensiva antes de que sea seguro que ella regrese a casa. Esa tarde, mientras Mónica dormía la siesta, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Mi nieta no solo sufrió el trauma del corte de pelo. Había estado viviendo en un estado constante de miedo y ansiedad durante meses. Náncese por qué comportamiento normal podría resultar en humillación o castigo en son mi teléfono. Era Brenda. Emily, ¿cómo va todo? Mejor, pero es un proceso lento. El psicólogo dice que tardará meses. ¿Y qué hay de Michael y Paula? Michael ha estado llamando TO2 los días para hablar con Mónica. Parece sinceramente arrepentido, pero no he oído hablar de él. Go directamente de Paula. Bueno, tengo noticias sobre eso. Me encontré con Paula, mi hermana, en el supermercado ayer. ¿Y qué te dijo? Que Paula está en terapia intensiva. Al parecer, va 3 veces por semana y toma medicamentos para la ansiedad. Cian, al parecer, tiene problemas de control de impulsos que nunca le habían diagnosticado. La hermana dice que Paula creció en un ambiente a un hogar estricto, donde los castigos físicos y psicológicos eran normales. Esa información me hizo pensar, no justificó lo que Paula había hecho, pero al menos explicó el origen de su comportamiento y cómo está reaccionando Michael. Esto, según la hermana, está devastado. Se dio cuenta de que tenía estado ignorando las señales durante años. Está en terapia individual y también asiste a clases para padres. Esa noche, mientras leía un cuento a Mónica antes de dormir, y me sorprendió con una pregunta. Abuela, ¿crees que algún día podré perdonar a mamá? Era una pregunta muy profunda para una niña de 6 años. ¿Tú quieres perdonarla? Mónica pensó por un momento. A veces lo hago, pero a veces todavía tengo miedo. Está bien tener miedo, mi amor, y está bien no tenerlo. Todavía no estoy lista para perdonar. Pero si no la perdono, ¿soy una mala chica? No. Bien, cariño. El perdón es algo que solo puedes hacer cuando te sientes preparado y seguro. No tienes que apresurarte. ¿Y qué? Si nunca me siento listo, entonces nunca tienes que hacerlo. El perdón es un regalo que das cuando quieres, no cuando otros lo necesitan. Mónica asintió satisfecha con mi respuesta. Se durmió plácidamente noche, sin pesadillas por primera vez desde que llegó a mi casa. Pero me quedé despierto, pensando en el futuro. ¿Qué pasaría si Paula realmente cambiara? ¿Qué pasaría si no lo hiciera? Mónica tuvo que crecer dividida entre el amor por su padre y el miedo a su madre. Solo el tiempo lo dirían, pero una cosa era segura. Mientras tuviera voz y voto, mi nieta nunca más volvería a sufrir en silencio. 3 semanas después del incidente, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era el señor Mason, mi abogado,
y su voz sonaba preocupada. Emily, preciso verte urgentemente. Michael y Paula presenté una petición legal para recuperar la custodia de Mónica. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Pueden? Eso, legalmente, sí. Argumentan que han estado siguiendo todas las medidas terapéuticas, recomendaciones, y que han cumplido con los requisitos. Además, Paula Hayes le ha diagnosticado oficialmente trastorno explosivo intermitente y está bajo tratamiento médico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que van a argumentar que su comportamiento fue el resultado de una condición médica no diagnosticada y que ahora que la están tratando no representa un peligro para Mónica. Colgué el teléfono con las manos temblando. A Mónica estaba en el patio, jugando con sus muñecas nuevas, completamente ajena a la tormenta que se acercaba. En el cabello había empezado a crecer notablemente, formando una suave pelusa dorada que brillaba al sol. Ya no parecía un niño traumatizado y rapado de hace un mes. Esa tarde, el señor Mason vino a mi casa para explicar la situación legal en detalle. El juez ha ordenado una evaluación familiar completa. Esto incluye entrevistas con todos los involucrados, evaluaciones psicológicas de los padres y una evaluación del entorno familiar. ¿Y qué hay de Mónica? La doctora Herrera deberá presentar un informe sobre la evolución de Mónica y su estado mental actual. Su opinión será crucial para la decisión del juez. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 semanas. En 2 semanas para preparar el caso que determinaría el futuro de mi nieta, mi Cynthia Brooke. Al día siguiente, Michael me llamó para verme en persona. Acepté, pero con la condición de que fuera solo él. Cuando llegó a mi casa, se veía completamente diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su postura era de un hombre derrotado. Mamá, necesito hablar contigo. Siéntate, dije secamente. Michael se sentó en el borde del sofá, nervioso. Sé que estás enojado conmigo. Enoja. Yo, en serio, con amargura. Michael, no estoy enfadado, estoy decepcionado. Hay una gran diferencia, y tú tienes todo el derecho a hacerlo. De ver, después de 3 semanas por fin, entiendes que su hija estaba siendo maltratada bajo su propio techo. Michael bajó la cabeza. He estado en terapia, mamá. Estoy empezando a entender muchas cosas que ignoraba, como el hecho de que Mónica había cambiado por completo en los últimos meses. Se había vuelto tan callada, tan tímida. Pensé, fue una fase normal. Una fase normal. Levanté la voz en Michael. Tu hija le tenía terror a su propia madre. Ahora lo sé, pero en ese momento yo tan concentrado en mantener la paz en casa, que ignoré todas las señales, manteniendo la paz. Lo miré con incredulidad. ¿Qué paz, Michael? La paz de ignorar que tu esposa estaba traumatizando a tu hija. Michael empezó a llorar. Fue la primera vez que lo vi llorar desde que era niño. Mamá, fui una cobarde. Tenía miedo de enfrentar a Paula porque cuando lo hice, ella empeoró. Así que decidí que era más fácil fingir que todo estaba bien. Y mientras tanto, mi hija sufrió en silencio. Sí, Ann. Y eso me perseguirá el resto de mi vida, por primera vez, desde que empezó toda esta pesadilla. Vi remordimiento genuino en mi hijo. Pero el remordimiento no fue suficiente en Michael. ¿De verdad crees que Paula ha cambiado? Está en terapia intensiva 3 veces por semana. Está tomando medicación. Le han diagnosticado un trastorno que explica gran parte de su comportamiento. Eso no responde a mi pregunta. ¿Crees que ha cambiado? Michael guardó silencio un buen rato. Quiero creer que lo tiene. Creer, no es lo mismo que creer. Mamá se está esforzando mucho. Está leyendo libros sobre crianza. Está trabajando con un terapeuta especializado en la ira. Gestión. Incluso está tomando clases de yoga para controlar el estrés. ¿Y si todo eso no funciona? ¿Y si ella tiene una recaída? ¿Está dispuesto a arriesgar la salud mental de su hija por una segunda oportunidad? ¿Qué otra opción tengo? Ella
es mi esposa. Tu decisión es proteger a tu hija por encima de todo. Justo entonces, Mónica entró corriendo desde el patio. Al ver a su padre, se detuvo en seco. Su expresión cambió de inmediato de alegría a precaución. Hola, papá, dijo tímidamente. Michael se arrodilló a su altura. Hola, mi princesa. ¿Cómo es? Bien, mira, ya me está creciendo el pelo, dijo Mónica, tocándose la cabecita. Se ve hermosa, mi amor. Mónica se acercó un poco más, pero mantuvo su distancia. Papá, ¿mamá ya no está enojada? La pregunta le rompió el corazón a Michael. No, mi mamá no está enojada. Mamá está muy triste por haberte lastimado, y Stan ya aprendí a no ser malo. Michael me miró, buscando ayuda para responder. ¿Qué pregunta tan directa? Le hice señas para que la respondiera él mismo. Mamá está aprendiendo, mi amor. Va al médico, aunque le están ayudando a mejorar, como cuando voy con el doctor Sinquani. Exactamente así. Mónica estaba pensativa. ¿Y si mami no aprende bien? ¿Me va a castigar duramente otra vez? La inocencia de la pregunta fue devastadora. Michael no pudo responder. Yo intervino. A Mónica, ¿por qué no vas a jugar un poco más al patio? Mientras papá y yo terminaron de hablar. Después de que Mónica se fue, Michael se derrumbó por completo. ¿Oíste que mi hija tiene miedo de que su madre la vuelva a lastimar? Sí, lo oí. ¿Cómo puedo pedirle que se vaya de vuelta a casa cuando está tan asustada? Esa es una decisión que debes tomar tú mismo, Michael, pero debes tomarla tú mismo, poniendo el bienestar de Mónica por encima de todo. Michael guardó silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Qué harías en mi lugar? Yo protegería a mi hija, sin importar el costo, incluso si eso significaba divorciarse. Especialmente si significaba divorciarse. Michael se levantó para irse. En la puerta, se volvió hacia mí. Mamá, quiero que sepas, aunque si el juez determina que Mónica debe regresar a casa, haré todo lo posible para protegerla. Y si no es suficiente, entonces tendré que tomar decisiones más drásticas. Después de que Michael se fue, llamé a la doctora Herrera para informarle sobre la petición legal y pedirle que agilizara el proceso de Mónica en evaluación. Doctor, necesito que entienda que esta audiencia va a determinar si Mónica regresa a el entorno que la traumatizó. Su informe podría ser la diferencia entre la seguridad y la continuación del trauma. Entiendo perfectamente. Señorita Emily, voy a preparar un informe muy detallado sobre el estado actual de Mónica y mis recomendaciones para su cuidado futuro. ¿Cuál es su opinión profesional? ¿Está Mónica lista para volver con sus padres? Honestamente, Mónica ha progresado mucho en estas 3 semanas, está empezando a recuperar su autoestima, y he dejado de tener pesadillas, pero eso ha sido en un entorno completamente seguro y predecible. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que si regresa a un entorno donde existe alguna posibilidad de que el trauma sea así, se repite, todo el progreso que hemos logrado podría perderse. ¿Y si los padres han estado en terapia? La terapia es un proceso largo. Los cambios de comportamiento reales toman meses, a veces años. No hay manera para garantizar que 3 semanas de terapia hayan creado cambios permanentes. Eso por la noche, mientras ayudaba a Mónica a bañarse, me hizo una pregunta que me partió el alma. Abuela, tenías que devolverme a mamá y papá. No quería mentirle, pero tampoco quería asustarla. Hay algunas personas importantes que van a decidir qué es lo mejor para ti. Y si deciden que tengo que volver, pero no quieras, entonces haremos todo lo posible para asegurarnos de que tu voz sea escuchada. Los adultos importantes son ambos, y escuchar lo que quiero. Eso espero, mi amor. Pero en el por dentro, tenía mis dudas. El sistema legal no siempre priorizaba los deseos de un niño sobre los derechos de los padres. Mónica era demasiado joven para que su testimonio tuviera mucho peso legal. Solo me quedaban 2 semanas para prepararme.
El caso más importante de mi vida, el futuro de mi nieta. El día de la audiencia llegó demasiado pronto. Me desperté a las 5:00 de la mañana, con el estómago lleno de nervios. Mónica seguía durmiendo plácidamente en mi cama. Le había crecido el pelo suficiente para formar pequeños rizos dorados que enmarcaban su dulce rostro. Ya no parecía la afeitada y traumatizada mi hijo de hace un mes. Mientras preparaba el desayuno, sonó mi teléfono. Era el doctor Herrera, señora Emily. Quería llamarla antes de la audiencia. He completado mi evaluación y mi recomendación es clara. Mónica no debería regresar a su ANEN. En ese momento, estaba en casa de mis padres. Sentí un gran alivio. ¿Qué encontró en su evaluación? Mónica todavía mencionan signos de estrés postraumático al regresar a casa. Ayer, durante nuestra última sesión, le pregunté cómo sentía que tendría que volver con sus padres, y empezó a temblar. ¿Y qué le recomendaste? Extendido custodia temporal con usted durante al menos 6 meses más, con visitas supervisadas que se incrementan gradualmente si los padres siguen mostrando progreso en la terapia. Cuando Mónica se despertó, noté que estaba más tranquila de lo habitual. En el desayuno, apenas tocó sus panqueques favoritos. ¿Qué pasa, mi amor? Abuela, hoy es el día importante. La gente va a decidir. Sí, mi amor. Tengo que hablar con ellos. Solo si tú quieres. Nadie te va a obligar. Mónica estaba pensativa. Cuero Habler, quiero decirles que me gusta estar contigo. Seguro que no. ¿Tienes que hacerlo? Esto es. Quiero que sepan que aquí no tengo pesadillas. Ya no estaba. La sala del tribunal estaba llena cuando llegamos. Michael y Paula estaban sentados en el anja al otro lado de la habitación con su abogado. Cuando Paula me vio entrar con Mónica, palideció. Anmi. Nieta se veía hermosa con un vestido coral que habíamos comprado juntas, y su cabello recién lavado brillaba. Vea Joe, las luces fluorescentes. Paula también se veía diferente, había perdido peso y su cabello estaba peinado. C. O, encervadoramente. Sus ojos, que solían mostrar siempre esa cruel arrogancia, ahora lucían apagados y nerviosos. Michael se acercó antes de que comenzara la audiencia. Mamá, quiero que sepas que pase lo que pase hoy. Te agradezco por todo lo que has hecho por Mónica y Paula. Michael miró a su esposa. Paula también está agradecida. ¿Quiere hablar contigo? No tengo nada de qué hablar contigo. Ella, por favor, mamá. Solo 5 minutos. En contra de mi buen juicio, acepté a Paula. Se acercó tímidamente, como si fuera la niña asustada. Emily, John, quiero disculpa, no es a mí a quien tienes que disculparte. Ya me disculpé contigo, a Mónica, pero también necesito disculparme contigo. Sé que hice cosas imperdonables. La miré directamente a los ojos. ¿De verdad lo entiendes, Paula? Oh, ¿Solo dices lo que crees que quiero oír? Llevo un mes en terapia He estado tomando medicamentos por primera vez en mi vida. Puedo ver claramente lo que hice. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Traumaticé a mi propia hija. La hice sentir fea y asustada. ¿Qué clase qué monstruo hace eso? Era la primera vez que la oía asumir una verdadera responsabilidad. ¿Y qué garantía tengo de que no vuelva a suceder? Ninguna, Paula admitió. No puedo prometerte que nunca volveré a tener otro episodio, pero puedo prometerte que ahora tengo herramientas para controlar mi ira. Y puedo prometerte que si siento que voy a perder el control, me voy a alejar. ¿Y si Mónica no quiere volver contigo? Paula se derrumbó. Entonces, tendré que vivir con las consecuencias. Mis acciones. Pero espero que algún día pueda perdonarme. Cuando comenzó la audiencia. El juez era un hombre mayor, con expresión seria. Primero, él escuchó el testimonio del abogado de Michael y Paula, quien presentó toda la documentación médica y terapéutica que mostraba el progreso de la familia. Su señoría, el abogado dijo, a mi cliente Ann se le ha diagnosticado trastorno explosivo intermitente, una afección que no se había identificado previamente. Ella
está bajo tratamiento médico y psicológico intensivo. Ha completado cursos de manejo de la ira y técnicas de crianza positiva. Luego fue el turno del señor Mason. Su señoría, el progreso en el papel no garantiza la seguridad de esta niña. Mónica sufrió un trauma psicológico severo que está documentado por un especialista en cuidado infantil y psicóloga. La doctora Herrera fue citada a declarar. Su testimonio fue devastador para Michael Ann y el caso de Paula, su señoría, según mi evaluación profesional. Esta niña aún muestra claros signos de trauma cuando le pregunto sobre su regreso a casa y muestra respuestas de ansiedad física y emocional. Ha logrado avances significativos en progreso en un entorno seguro, pero ese progreso es frágil. ¿Cuál es su recomendación, doctor? Ampliado custodia temporal con la abuela por un mínimo de 6 meses adicionales, con evaluaciones mensuales y supervisi. On.v y citas que pueden incrementarse gradualmente si los padres continúan mostrando progresos sustanciales. En cuando fue el turno de Mónica de testificar, el juez pidió que se desalojara la sala, excepto los padres, el abogados y yo. Mónica se sentó en una silla especial para niños junto al juez. Hola, Mónica. Soy el juez Robert. ¿Sabes por qué estamos aquí? Sí, para decidir si tengo que volver con mamá y en papá. ¿Y qué quieres? Mónica miró a sus padres, luego a mí. Yo quiero quedarme con mi abuela. Porque con mi abuela no estoy tan asustado. Duermo toda la noche sin pesadillas. Y mi abuela nunca me dice que soy feo. El juez tomó notas. ¿Le tienes miedo a tu mami? Mónica asintió. Un poquito. Antes tenía mucho miedo, pero ahora solo un poquito. Why did you, papi? No le tengo miedo a papi, pero papi no me protegió cuando mamá me lastimó. Michael se cubrió la cara con las manos. Esas simples palabras de su hija de 6 años resumió a la perfección su fracaso como padre. ¿Qué te pasó el pelo, Mónica? Mamá te lo cortó en todo con la máquina de papá porque dijo que era una niña sucia, pero me había bañado el día anterior. ¿Y cómo hiciste? ¿Qué te parece? Muy triste y fea. Mamá me dijo que las chicas sin pelo bonito son feas. ¿Tu mamá dijo algo más? Me dijo que si se lo contaba a alguien, también me cortaría las pestañas. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el abogado de Michael y Paula parecía incómodo. ¿Te gusta tu pelo ahora? Mónica sonrió por primera vez durante el testimonio. Sí, mi abuela me dice que se ve hermosa y le pone un aceite especial para que crezca rápido. ¿Quieres ver a tu mamá y a tu papá? Sí, pero todavía no quiero vivir con ellos. Quiero quedarme con mi abuela hasta que me deje de dar miedo. Tras el testimonio de Mónica, el juez convocó un receso. Durante esos 30 largos minutos de mi vida, Mónica y yo esperábamos en el pasillo. Se había portado como una niña increíblemente valiente. ¿Crees que el juez me va a dejar quedarme contigo? Me preguntó. Eso espero, mi amor. Dijiste la verdad, y eso es lo más importante, cosa importante. Cuando regresamos a la sala del tribunal, el juez tenía su decisión. Después de revisar tras todas las pruebas y escuchando todos los testimonios, he llegado a la siguiente conclusión: aunque en reconocer el progreso que han logrado Michael y Paula, la seguridad y el bienestar de la menor Mónica deben ser la prioridad absoluta. Mi corazón latía tan rápido que pensé que todos lo oirían. Por lo tanto, ordeno la custodia temporal extendida con la señora Emily por un periodo adicional durante 6 meses. Los padres recibirán visitas supervisadas 2 veces por semana, aumentando gradualmente según las recomendaciones del doctor Herrera. Paula empezó a llorar en silencio. A Michael cerró los ojos con una mezcla de alivio y dolor. Además, el juez continúa. Los padres deben continuar con terapia intensiva individual y familiar. Habrá evaluaciones mensuales y cualquier incidente que ponga en riesgo el bienestar del menor resultará en la terminación inmediata de todas las visitas. Hechos en cuando salimos del juzgado. Mónica me tomó de la mano y me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado mucho para su edad. Abuela,
¿Esto significa que estaré a salvo? Sí, mi amor honesto significa que estarás a salvo. Esa noche, mientras arropaba a Mónica, me hizo una última pregunta. ¿Crees que algún día podré volver a vivir con mamá y papá? No lo sé, mía en cariño, pero sé que cuando llegue ese día, si llega, estarás lista y estarás a salvo. Y siempre serás mi abuela protectora siempre. Mi amor, pase lo que pase, siempre te protegeré. Mónica Sei Keyu, dormida con una sonrisa en el rostro. Su cabello dorado se extendía sobre la almohada como un halo. Ya no era una niña traumatizada que llegó a mi casa hace un mes. Era una niña que estaba aprendiendo a ser fuerte, a usar su voz y saber que merecía ser amada y protegida. Y cumplí mi promesa. Había protegido a mi nieta, cueste lo que cueste. A veces el amor requiere valentía y a veces la valentía requiere decir basta. Es suficiente cuando nadie más está dispuesto a hacerlo.